Esto es Salud, Dinero y Amor, Despertar para Valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y quiero hablarles a ustedes en este momento de una contextualización histórica en torno a la cual quiero enmarcar todos estos hechos que están ocurriendo en el momento. Cuando usted termine de ver este video, va a tener un entendimiento mucho más amplio de lo que pasa actualmente, del por qué está sucediendo todo esto y para dónde vamos. Mire, desde el mismo comienzo de la humanidad ha existido la violencia, la agresividad y la destrucción. En la misma historia bíblica que nos han contado, por ejemplo, se empieza con el crimen de Caín y Abel, ¿no? Muerte de Abel en manos de Caín, su propio hermano. Y con eso queda como signada la historia del hombre en este planeta, porque por lo menos desde ese contexto histórico religioso, porque ha sido eso. Siempre el ser humano ha estado matando a su hermano. Siempre se ha derramado la sangre, se ha manchado la tierra con la sangre de nuestros hermanos, porque todos somos hermanos. Y esa es como que la ley imperante en este plano, en este planeta donde vivimos, la ley de garra y colmillo, la ley del más fuerte, la ley de la selva. Bueno, la historia se divide en Oriente, que es por donde sale el sol, y Occidente. La espiritualidad, el sol, donde nace el sol, la India, China, Japón, y Occidente, Europa, y por supuesto Grecia, que es donde nace la cultura occidental. Toda esta historia de Oriente es muy desconocida para la mayoría de nosotros, pero es una historia grandiosa también. Se empieza con los Vedas, libros escritos en sánscrito, y obras tan famosas como el Ramayana, el Mahabharata, que cuentan historias asombrosas, incluso guerreras, épicas, donde intervienen los dioses en el destino de los humanos, incluso con naves, los vimanas, unas naves que bajan del cielo, y estos dioses esgrimen armas poderosas que destruyen a los ejércitos y todo esto. Intervención extraterrestre definitivamente en los destinos de la humanidad en Oriente. Egipto, otra cultura maravillosa, increíble, ¿no? Las pirámides de Egipto, al parecer vestigios de la época antidiluviana. La historia tradicional habla de 7.000 años antes de Cristo, pero eso es mucho más antiguo. Esos datos oficiales realmente son bastante precarios. Las escuelas de misterios en Egipto, donde los iniciados tenían que pasar una cantidad de pruebas para acceder a las verdades profundas de la vida y de la muerte. Y ahí se enmarca la historia del cristianismo, porque sabemos que el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto durante como 40 años, si no estoy mal. Bueno, el caso es que la historia occidental empieza en Grecia. Bueno, obviamente antes de Grecia están los sumerios, los caldeos, los acadios, Babilonia, toda esta historia anterior. Pero luego se impone el imperio griego, Atenas, y ahí nace la filosofía
y ahí nace el pensamiento y toda la cultura occidental. Con esos tres grandes pensadores, sin desconocer a los presocráticos maravillosos que los precedieron, como Heráclito y Tales de Mileto, Zenón de Elea, y bueno, todos estos personajes hermosos de la filosofía presocrática, ¿no? Surgen esos tres grandes pensadores que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, el sabio, al que no le importaba la etiqueta social, el sabio iluminado. Platón, el intelectual, de clase alta, erudito, escribió mucho. Su maestro Sócrates no escribió ni una sola palabra. Y Aristóteles, el compendiador de la sabiduría de esa época, porque era un personaje universalista que sabía absolutamente de todo. Escribió muchísimos libros, cantidad. Hay una anécdota curiosa que se cuenta de Aristóteles. Se dice que casi no dormía. Y tenía al pie de su cama un platón de algo hecho de metal y una bola metálica también, una esfera que sostenía en la mano y estiraba la mano así cuando estaba durmiendo. Que realmente no dormía, porque era filosofando, meditando. Cuando lo estaba venciendo el sueño, esa esfera metálica caía sobre el platón metálico, producía un ruido y él se despertaba y seguía otra vez meditando y volvía a poner la bolita en la mano. Es una anécdota que se cuenta de él. Escribió tanto que prácticamente la pasó escribiendo. Un compendiador de todo el conocimiento de su época. Increíble. Sin demeritar a su maestro Platón, que nos dejó obras de una inspiración hermosísima, como La República, los diálogos de Platón, que son tan hermosos. Toda esa sabiduría griega que desplegaron en esta época, ¿no? Los tres grandes de la filosofía. Y por supuesto los tres grandes de la literatura, ¿sí? Esquilo, Sófocles y Eurípides, con sus tragedias, las tragedias griegas como Edipo Rey, por ejemplo. Obras maravillosas. El caso es que toda esta gente eran inspirados y eran buscadores. Pero a la par de Atenas, en Grecia, está Esparta, los espartanos, que fue una civilización hecha para la guerra, y fueron los que terminaron combatiendo a Grecia y destruyendo a Grecia, ¿no? Y entonces vienen las guerras del Peloponeso y todo este cuento truculento, porque repito, toda esta historia es muy truculenta, es violenta, es terrible, ¿no? Y ahí se va gestando prácticamente, ya con Sócrates hay como un aviso de la aparición de Jesús en la historia, ¿no? Porque Sócrates fue una especie de Jesús. Él murió también sacrificado, tomó el vaso de la cicuta, se lo hicieron tomar porque lo condenaron, lo acusaron de corruptor de la juventud por sus ideas, porque hacía pensar a los jóvenes griegos. Y entonces lo condenaron a tomar la cicuta y él la tomó con mucha tranquilidad y con una sabiduría increíble y así murió. Sócrates, bueno, ese es un personaje de leyenda maravilloso, precursor de Jesús. El caso es que aparece Jesús y se marca el año 0. A partir de ahí, la historia se divide en dos. Y empieza la violencia de nuevo, o continúa más bien, porque nunca ha parado, a imponerse la religión cristiana católica a la fuerza, a sangre y fuego.
siempre con la espada en una mano, con la Biblia en la otra, o con el crucifijo en la otra. Triste, ¿no? Y es así como le quitan y le roban a los dioses de la teología, de la teogonía, perdón, de los indígenas americanos, y les destruyen su cultura y los masacran y hacen todo tipo de atropellos en América. Estos personajes que vienen vestidos de negro de España, ¿no? Los jesuitas acompañando a los colonizadores, los conquistadores. Y esa es otra historia hermosa también, la de los precolombinos y en general de todas las tribus indígenas. Es una historia de la que casi no se habla, pero maravillosa también, con sus creencias y todo, Quetzalcóatl, por ejemplo, con sus monumentos como los de Chichén Itzá, la península de Yucatán, todas estas pirámides que hicieron, Tenochtitlán, en México, en el Perú, el Cusco, Machu Picchu. Bueno, es hermosa toda esa historia. Y todos estos personajes tienen esa faceta espiritual y religiosa, y de un modo u otro andan buscándose a sí mismos, buscando su espiritualidad, buscando encontrarse desde el punto de vista cósmico e identificarse con ese Dios superior que está inmerso en todo lo que existe. Después de Cristo, con todo lo que implica toda esta historia del Antiguo y del Nuevo Testamento, personajes maravillosos y enseñanzas increíbles también, y mentiras grandiosas que nos han metido igualmente, porque la Biblia la han manipulado, la han tergiversado, la han acomodado, le han hecho todo tipo de cosas. Y para que la gente crea, dijeron que ni una sola letra sería cambiada de ahí porque era palabra de Dios. Y al decir palabra de Dios, todo el mundo calladito, nadie cuestiona. Solo creer y ya. Y al que no creía, por ejemplo, en la Edad Media lo asaban vivo, lo colgaban, lo decapitaban. Historia truculenta totalmente, la de la humanidad. El Imperio Bizantino, después de la caída de Roma. La Edad Media, que han llamado edad oscurantista, y otros la han llamado iluminismo espiritual, los amigos de la religión, claro. Haciendo claridad aquí de que la religión siempre ha andado de la mano, siempre se ha dado la mano con la política. Por algo era, disculpe la ironía, pero la religión ha sido una forma de manipulación de la gente para que los gobiernos puedan llevar a cabo sus objetivos. Y si usted no se ha dado cuenta de eso a estas alturas, es bueno que lo reflexione y que caiga en cuenta. Bueno, el caso es que toda esta Edad Media, donde son acusadas las personas que intentan dar unos pasitos a nivel científico, investigativo, son acusados de herejes y se les tortura, hay cámaras de tortura y todavía están, como en Cartagena de Indias, aquí en Colombia, vestigios de esa época terrible de la Inquisición, ¿sí? Donde torturaban a las personas para que se confesaran cristianos, creyentes. Se ha impuesto la religión a sangre y fuego, a las malas. Religión violenta. Pero es que está impregnada de violencia desde el Antiguo Testamento.
porque este Dios del Antiguo Testamento se conoce como un Dios vengativo, como un Dios celoso, como el Dios de los ejércitos, es un Dios de la guerra, de la sangre, es un Dios que pide sangre, que da órdenes, lleguen a los pueblos, asesinen, maten, apodérense de la riqueza, tomen a las niñas, maten a los hombres. Todo eso está en el Antiguo Testamento. No voy a dar citas porque no es el caso, pero todo eso está ahí. Pero las tengo. Bueno, el caso es que en el Nuevo Testamento, no todo es malo en el Antiguo Testamento, hay cosas hermosas también, obviamente. Y hay ejemplos maravillosos y bueno. En el Nuevo Testamento la cuestión es de otra tendencia. Entonces es el pensamiento de Jesús que viene a sembrar el amor, a traer el amor, el mensaje del amor, del perdón, de poner la otra mejilla, la no violencia, el ahimsa de los hindúes, Mahatma Gandhi. Bueno, y todos estos personajes maravillosos del Nuevo Testamento, ¿no? Los profetas, San Pablo, ese dialéctico, ese hombre increíble de una palabra increíble que no sabemos si existieron, porque es que el problema es que la manipulación ha sido tanta que incluso muchos de estos libros pueden haber sido inventados, acomodados, pueden ser adaptaciones de otros textos. Incluso hasta se duda de la existencia de Jesucristo como personaje histórico, como nos lo han pintado. Y hay gente que lo toma muy en serio, que lo pone en duda que haya existido. Y dan argumentos de mucha validez para eso. Desde mi punto de vista, y según mis conocimientos, mis investigaciones, mis lecturas, mis meditaciones, yo pienso que Jesús sí existió. Pero no es el Jesús que nos han pintado. Parte sí, parte no. Muchas de las cosas que le atribuyen seguramente que sí vienen de él y otras definitivamente no. El caso es que en resumen el mensaje crístico es el perdón, el amor, el servicio. Pero todo esto, este mensaje tan bonito, ha sido usado por el poder del mundo, de este mundo, donde domina el mal, la perversidad, la violencia, la destrucción y la guerra, para explotar a los pueblos, para que la gente no reaccione, para que la gente esté calmada, para que la gente se dedique solo a la fe y no reclame sus derechos. Y los gobiernos han usado, repito, la religión para eso, de la mano con la iglesia. Siempre ha sido así. Y cuando uno que otro ha surgido dentro de la iglesia para cambiar esto, lo han matado. Está Juan Pablo II, por ejemplo. Perdón, Juan Pablo I. Si no estoy mal, Pío XII también, bueno, no estoy seguro. Pero Juan Pablo I sí fue definitivamente un asesinato. Ya tenía ubicados a los personajes poderosos de la iglesia que iba a cambiar de sitio para que las cosas cambiaran, porque la iglesia del Vaticano siempre ha estado emponzoñada con ciertas sectas religiosas, esotéricas, satánicas que han estado ahí metidas. Y él iba a hacer una purga de todo eso. Duró 33 días. Lo hicieron aparecer como muerto de un ataque al corazón cuando era una persona de una salud de hierro. Entonces, repito, siempre los que han querido
arreglar las cosas no los han dejado. Estoy pensando, por ejemplo, en John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos, personaje que dio un discurso diciendo que iba a gobernar sin sociedades secretas, sin secretismos, porque se enteró, él era consciente que los destinos de Norteamérica estaban regidos por las logias secretas, masónicas, Illuminatis, bueno, toda esta gente. Lo mataron, simplemente. Y así sucesivamente, muchos personajes que han pasado a la historia como mártires. ¿Por qué? Porque han querido simplemente cambiar la historia. El caso es que estamos, bueno, después de esto viene de nuevo el Renacimiento, ¿no? Grecia vuelve a renacer esa cultura griega en la época del Renacimiento, y entonces surge el arte con grandes pintores y escultores y literatos. Otra época maravillosa, donde trata de dominar el intelecto, la razón, el sentimiento expresado a través del arte. Es una era corta pero resplandeciente, el Renacimiento. Y después viene la Edad Moderna, donde surge la razón. René Descartes, Immanuel Kant, Locke y todos estos filósofos de esta época maravillosos, Husserl, Heidegger, Federico Nietzsche, ahora más recientemente, bueno, el existencialismo, todo este cuento increíble de búsqueda de la esencia